Muy buenas. Hoy cambiamos de tercio, pero de una forma, radical. Si la última vez nos sumergimos en la energía de la emperatriz, en esa abundancia casi selvática, fértil, a veces caótica, hoy el paisaje se vuelve árido, se endurece. El suelo fértil se convierte en roca. Totalmente. Y lo hacemos a partir de un material fascinante, un guión del podcast Iconoclastas que se mete de lleno con una figura de orden, de estructura, el emperador. Así que la misión es esa. Vamos a analizar a fondo este arquetipo para entender algo que me parece clave. Y es cómo pasamos de la idea del poder político, del rey en su trono, a un concepto mucho más, Íntimo. el autogobierno. Exacto. El del autogobierno y la disciplina personal. Hoy hablamos del arquitecto, del que no se adapta al mundo, sino que lo construye. Justo. Nos metemos con el arcano mayor número 4, el emperador. Y es una figura que de entrada impone. Es el legislador, el que traza las fronteras en un mapa, el que construye las murallas de la ciudad. La civilización. Es, en esencia, la fuerza que crea la civilización, la que pone las normas para que un grupo de gente pues no se devore entre sí. Pero, y aquí está la tensión que explora la fuente, esa misma fuerza que crea el orden es la que, llevada al extremo, puede asfixiarlo. Vaya. El emperador es el pilar que sostiene la sociedad, pero también puede convertirse en los barrotes de su jaula. Y creo que toda nuestra conversación de hoy va a girar en torno a esa delgada línea. Para entender de dónde viene esa dualidad, la fuente nos sitúa muy bien en su origen histórico. Pensemos en el Renacimiento, que es cuando los tarots que conocemos empiezan a tomar forma. Claro. En ese momento, la carta no tenía ambigüedad alguna. Era, sin rodeos, el soberano terrenal, el poder político con mayúsculas. Si ya teníamos el poder espiritual en la sacerdotisa y el poder de la naturaleza en la emperatriz, el emperador era el Estado, la ley de los hombres. Punto. Claro, es que la imagen que me viene a la cabeza es la del pater familias, romano, o el monarca absoluto. Esa figura de autoridad que estructura, que protege a su prole, pero que también impone y castiga. De hecho, el guión rescata un detalle visual de los tarots antiguos que me parece una pasada. ¿Cuál? A menudo lo dibujaban de perfil, mirando a su izquierda. Simbólicamente, la izquierda es el pasado, o sea, está contemplando lo que ya ha construido, Lo que ya domina. que en la iconografía de la época era un símbolo de poder absoluto y de una calma imperturbable. No es un líder nervioso, es alguien que está completamente seguro de su dominio. Totalmente. Su poder reside en lo que ya ha sido establecido y legislado. Pero aquí es donde la fuente nos propone dar un giro de 180 grados, lo que llama su mirada iconoclasta. Ujú. Y la propuesta es potente. Nos dice que el emperador no es solo el Estado ahí fuera, el gobierno o el rey. Es por encima de todo un estado mental, Un estado mental, ¿qué quiere decir con eso? que es una capacidad que reside dentro de cada individuo. La capacidad de poner orden en el propio caos interno. Es la voluntad que se impone a los impulsos, a la pereza, a las dudas, para poder, desde ahí, empezar a conquistar la propia realidad. O sea que la figura deja de ser un actor político. Para convertirse en una facultad psicológica fundamental. Vale, ese salto de lo externo a lo interno es el núcleo de todo, pero suena muy abstracto. ¿Cómo se refleja eso en los símbolos concretos de la carta? Porque la fuente se detiene mucho en la versión de Rider-Waite y la descripción visual es brutal. Sí, lo es. Habla del trono. Y a mí me impactó el énfasis en que no es un trono de cojines de seda, como el de la emperatriz, sino de piedra sólida. Gris, austero, duro. Durísimo. Y decorado con 4 cabezas de carnero. Es una imagen que transmite una frialdad, una falta de confort casi deliberada. ¿Qué nos dice esa austeridad? Que el poder es incómodo. Nos dice que su poder no se basa en el placer, o en el lujo, o en la herencia, sino en la pura resistencia y en la fuerza bruta. Ha sido tallado, no regalado. Ya. Y el simbolismo del carnero es la clave de todo. El carnero es el animal de Aries, el primer signo del zodiaco. Aries. El fuego. Exacto. ¿Y qué es Aries? Es el impulso inicial, el fuego primario. Es el arquetipo de guerrero, del líder, que no pide permiso para avanzar, que abre camino a cabezazos si hace falta. Es la energía de Marte, el dios de la guerra. Su poder no es diplomático, es un poder de conquista. O sea que no está ahí para caer bien, no. Para nada. Está ahí para imponer un orden.
Claro. Y hay otro detalle que la fuente subraya, y que es para mí el más revelador de todos. Debajo de su túnica real, de sus galas de monarca, el emperador lleva una armadura completa de hierro. Espera, para un momento. No es una pechera decorativa, es una armadura de batalla. Una armadura debajo de la túnica. Eso lo cambia todo. No es un rey en su palacio disfrutando de la paz, es un general en su puesto de mando. Siempre en servicio activo. Me parece una imagen potentísima, porque implica que para él la paz nunca está garantizada. El orden es algo que se debe defender activamente, a cada instante. Has dado en el clavo. Esa es la filosofía que encarna. La fuente lo conecta con una idea muy cruda, la ley de la selva. Uf, La visión de que el mundo es por naturaleza un lugar caótico y hostil, y que el orden no es un regalo de los dioses, sino una victoria que se arranca y se defiende cada día. ya. El emperador no reza para que haya justicia, no espera que un poder superior intervenga. Él es la justicia. Él crea la ley y está dispuesto a empuñar la espada para defenderla. Es la personificación de la soberanía. Totalmente. Y eso nos lleva a un concepto que la fuente presenta como la gran lección de este arquetipo: la responsabilidad total. Me parece una idea tan exigente como liberadora. Lo es. Porque lo que nos dice es que nadie lo ha puesto en ese trono. No ha heredado el cargo, no ha sido elegido. Él mismo se ha forjado el trono y se ha sentado en él. Así es. Su autoridad no viene de fuera. Emana de su propia voluntad y de su capacidad para sostenerla. Es una idea que resuena con una fuerza increíble en los versos de la canción que acompaña el guión original. Hay dos frases que lo encapsulan todo. La primera: trono de piedra, corona de hierro. El poder se gana con dureza y se lleva con peso. Exacto. Y la segunda, que es demoledora: hijo de nadie, padre de todo. Hijo de nadie, padre de todo. Es una declaración de independencia radical. No debo mi posición a ningún linaje. No tengo deudas con el pasado. Yo soy el origen de mi propio poder. De mi propio linaje, de mi propio mundo. Es una soledad inmensa, pero también una libertad absoluta. Una libertad que da vértigo. Desde luego. Porque si eres padre de todo, también eres responsable de todo. No hay excusas. No puedes culpar a tus padres, ni a la sociedad, ni al gobierno. Tu mundo es tu creación y, por tanto, tu responsabilidad. Exacto. Y todo poder, especialmente uno tan absoluto, tiene una sombra. Un lado oscuro. La tiranía. La fuente es muy clara en esto. La sombra del emperador es la tiranía. Es inevitable, cuando ese orden que ha creado se vuelve tan rígido que no permite el más mínimo cambio. Se anquilosa. Cuando la ley se aplica sin compasión, sin tener en cuenta el contexto humano. La estructura que nació para proteger la vida acaba por ahogarla. El control se convierte en opresión. Es la burocracia llevada al extremo. El sistema que olvida para qué fue creado y solo se preocupa de su propia supervivencia. El padre protector, que se convierte en un déspota que no deja crecer a sus hijos. Alguien que crea un orden férreo, una dinastía poderosa, pero a través de una rigidez y una falta de empatía que acaba siendo destructiva para todos. Incluida su propia familia. Exacto. O, a una escala menor, el jefe que está tan obsesionado con los procesos y las reglas que aniquila la creatividad y la moral de su equipo. Es el orden por el orden, un orden muerto. Pero de nuevo, la visión iconoclasta de la fuente le da la vuelta a esta sombra y la convierta en un desafío personal. Y aquí propone algo que, de entrada, choca. Nos reta a ser nuestros propios dictadores. Suena fuerte, ¿verdad? Mucho. Entiendo la lógica que propone, pero la palabra dictador, aunque se le añada el adjetivo positivo, genera un rechazo inmediato, ¿no? ¿Dónde está la línea entre ser tu propio emperador y convertirte en tu propio tirano, con una autocrítica feroz que no te deja respirar? Es una pregunta excelente, porque ahí está el verdadero trabajo con este arquetipo. El riesgo que mencionas es real, pero la lógica de la fuente es la siguiente. Si una persona carece de una estructura interna, si no tiene disciplina, si no es capaz de gobernarse a sí misma, no es realmente libre. Es esclava. Es esclava. De sus impulsos, de sus adicciones, de sus miedos, de la procrastinación. O, lo que es peor, esclava de la voluntad de otros. Claro. Sin un emperador interno, somos un reino sin gobierno, un territorio a merced del primer invasor que pase por ahí, ya sea una idea ajena, una moda o la manipulación de alguien. Visto así, ese dictador interno no sería tanto un tirano que nos castiga, sino
Un guardián que protege nuestras fronteras. Exactamente. Es la parte de nuestra psique que tiene la capacidad de decir no. No, no a esa copa de más, no a esa tarea que no nos corresponde, no a esa relación que nos hace daño. Es la función psicológica que establece límites sanos. Tanto con los demás como con una misma. Justo. La fuente lo describe como un ego sano. No en el sentido de egoísmo o arrogancia, sino en el de una identidad fuerte, sólida, bien definida, que sabe quién es, qué quiere y dónde están sus límites. Es la afirmación del individuo. Eso es. Y eso choca frontalmente con ciertas corrientes de pensamiento actuales que a veces parecen promover la disolución del yo, la debilidad como una forma de virtud. Totalmente. Y no se trata de decir que es mejor o peor, sino de entender que el emperador representa la energía contraria. Es la fuerza que se levanta y dice, este soy yo, este es mi territorio, estas son mis reglas. Ya. En un mundo que a veces nos empuja a ser fluidos y adaptables hasta el punto de desaparecer, el emperador nos recuerda la importancia de tener un centro, una estructura, una columna vertebral. Sin ella, nos rompemos. Entonces, al final, no se trata tanto de una dictadura de la autocrítica, sino de que tu voluntad consciente sea tan fuerte, tan consistente, que se convierta en tu propia ley personal. Y para cerrar esa idea, el guión utiliza una frase que me pareció de una contundencia absoluta. ¿Cuál? El emperador es la voluntad convertida en ley. Es buenísima. No es un simple deseo, no es una buena intención que se queda en el aire. Es la determinación férrea sostenida en el tiempo, hasta que se materializa. Y se convierte en la norma que rige tu propia vida. Es el poder de la autocreación en su máxima expresión. Y de nuevo, las frases de la canción que cita la fuente son el resumen perfecto de este viaje interior, Yo mismo rompo mis propias cadenas. que habla de liberarse de las limitaciones autoimpuestas o heredadas. Y luego está la más definitiva de todas. Mi voluntad es la ley que perdura. Esa es. Es la declaración de soberanía personal definitiva. Significa que por encima de las leyes de la sociedad, de las expectativas de la familia o de mis propios miedos, la ley última que rige mi vida es mi propia voluntad consciente. Si tuviéramos que hacer un balance de lo que hemos explorado hoy, diríamos que el emperador es un arquetipo de una complejidad enorme y a veces incómodo. Sí, bastante. Por un lado representa ese principio de estructura, de ley, de orden, que es absolutamente necesario para que cualquier cosa, desde una civilización a un proyecto personal, prospere. Sin él, todo es caos y confusión. Exacto. Pero por otro, y esta es la lectura más profunda que nos propone la fuente, es un modelo de autodisciplina radical, de responsabilidad total y de soberanía individual. Es una invitación a dejar de ser súbditos de nuestras circunstancias y empezar a construir nuestro propio trono. Y siempre, siempre con esa advertencia que hemos estado discutiendo, el peligro constante de que esa estructura se vuelva tan rígida que se convierta en una tiranía. La estructura debe servir a la vida, no ahogarla. Y toda esta exploración sobre el orden, la ley y la voluntad, pues nos deja flotando una pregunta final. Una reflexión que la fuente plantea para que se quede con nosotros mucho después de que acabemos de hablar. A ver, La pregunta es fundamental. ¿Quién gobierna realmente nuestra vida? ¿Son nuestros miedos? ¿Son las expectativas de nuestra familia, las normas del Estado o la presión social? ¿O somos nosotras mismas, nuestra propia voluntad consciente, la que de verdad ocupa el trono?